a leer aquí, hermanos, un salmo, Salmo 87. El Salmo 87. Y son 7 versos. Fue escrito de los hijos de Coré. Salmo, un cántico. Habla de la ciudad de Dios. Así dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea, Tiro y con Etiopía, este nació ahí. Y de Sión se dirá, este aquel ha nacido en ella. El Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació ahí. Y cantores y tañadores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Señor, gracias porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos de la nueva Jerusalén. Hemos nacido de nuevo por medio del Evangelio, por obra de tu Espíritu Santo. Y ya no somos del mundo, somos de ti, Señor Santo. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de conocerte a ti como Dios, como Salvador. Señor, esta alabanza pertenece a ti, Señor Santo. Yo pido, Señor, durante estos cantos, ayúdanos, Señor, a nomás contemplar tu belleza, Señor, porque tú eres bello y tú eres grande y tú eres misericordioso, Señor. Más que nada, tu misericordia es para siempre. Todos estamos aquí por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. La
Isaías, un libro muy bonito. Es una Biblia en la Biblia. Isaías tiene 66 capítulos. Y el jueves estamos estudiando y también estamos orando para las necesidades todos los días, pero el jueves tenemos oración juntamente con el estudio. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a San Mateo capítulo 21. El empiezo de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a estudiar en detalle porque en unos 5 o 4 semanas nos va a tocar la entrada triunfal y vamos a regresar a este evento y mirarlo en detalle cómo Dios cumplió, como Cristo cumplió las profecías escritas de Él desde muy antes en Daniel y también en otros libros del Antiguo Testamento. Antes de entrar, vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Conforme el poder del Espíritu Santo, haznos hacedores de ella, Señor. Para que seamos, Señor, hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estoy batallando un poco con el tos, a ver cómo va. En el capítulo 21, hermanos, como ya les dije, es la última semana de nuestro Señor Jesucristo antes de su crucifixión. Y antes de este tiempo, hermanos, el Señor siempre no permitía que la adoraban en público. Siempre cuando hacía un milagro, cuando sanaba algo, decía que no dijeran nada, porque todavía no era el tiempo de él a manifestarse como el Mesías. Pero ahora en el capítulo 21, la entrada triunfal, él públicamente declara que sí, él es Mesías y recibe la adoración, el reconocimiento del pueblo en Jerusalén. Esta es profecía cumpliéndose al pie de la letra. Si tiene una lapicera, no sé, algo para apuntar, arribita del capítulo 21 de Mateo debe escribir Daniel capítulo 9. Versículo 24-27, porque Daniel, hermanos, dio profecía, el Espíritu Santo habló por Daniel, describiendo el día y la hora cuando el príncipe, Jesús, el Mesías, iba a entrar en Jerusalén sobre un asno. Vamos a leer el verso 1, dice, cuando se acercaron a Jerusalén, hermanos, antes de ir a Jerusalén, el Señor estaba preparándose para lo que le esperaba ahí. Lo iban a arrestar, lo iban a condenar a muerte. Falsamente lo iban a acusar, lo iban a torturar y lo iban a crucificar. Antes, en el capítulo 20, antes de ir a Jerusalén, hermanos, ¿qué sucedió? Unos ciegos le gritaron a él, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Eran ciegos, hermanos. Dios estaba diciendo por medio de esos ciegos, eran ciegos físicamente, pero espiritualmente no eran ciegos, porque le dijeron, Jesús, hijo de David. Ellos creían que Jesús era el Mesías, con el título que le dijeron, hijo de David, es un título para el Mesías. Espiritualmente no eran ciegos, pero físicamente eran ciegos. Aquí en los últimos versos del capítulo 20 dice que el Señor los sanó. Pero Dios estaba usando esos ciegos para mostrar a la gente, los líderes religiosos en Jerusalén, que ellos sí tenían la vista, pero ellos en Jerusalén, rechazando el Mesías, estaban ciegos. Y les dio una oportunidad para recibir la vista, pero mejor ellos prefirieron estar ciegos, rechazando al Mesías. Cuando se acercaron a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba, aún fue a Jerusalén. Olivos, Jesús envió 2 discípulos. Recuerda, hermano, el monte de los olivos, en los tiempos postreros, el Señor, cuando regresa al mundo, va a tocar el monte de los olivos, y el monte de los olivos se va a partir en medio. Cuando
Señor regresará. Tiene importancia ese lugar. Verso 12 diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego haréis una asna atada, y un pollino con ella, desatada, y traérmelos. Y si alguien os dijera algo, decir, el Señor necesita, y luego los enviará. Primero, hermanos, en el verso 1 dice que mandó 2 de los discípulos. Mandó 2 de los discípulos. Antes, hermanos, cuando Él mandó a los discípulos a sanar a los enfermos, a hablar por los endemoniados, a predicar el evangelio, ¿cuántos mandó? Mandó 2. Mandó 2. Hermanos, eso habla para nosotros que nosotros no debemos de caminar solos en la fe. Tenemos la comunidad de otros hermanos, tenemos la iglesia, tenemos familia en Cristo para caminar juntos en el camino del Señor. Es importante eso. Nunca es bíblico de que uno se queda en casa o mientras que tiene salud, ¿verdad? Mientras que tiene la habilidad de venir a la iglesia. Es bíblico venir a la iglesia, es bíblico congregarnos juntos en el nombre del Señor. Porque hay algunos hermanos que dicen que todas las iglesias están mal y por eso no van, y mejor se quedan en la casa mirando la televisión, mirando la iglesia en la televisión. Eso no es bíblico. Ninguna iglesia es perfecta porque somos seres humanos. Pero estamos, hermanos, adorando al Señor. Él es perfecto. Su palabra es perfecto. Estamos, hermanos, haciendo lo que el Señor nos manda, de estar juntos, congregados en su nombre. Debe de haber unidad en el pueblo de Dios. Debe de haber unidad. Unidad en Cristo, unidad en el amor del Señor, unidad en la sana doctrina, ¿verdad? Un mismo espíritu, un bautismo, dijo Pablo, un Señor. Tenemos todo en común y debe haber esa unidad entre los hermanos. Mandó a 2, no solamente uno. Llegaron a esta aldea y miraron, y el Señor les describe qué es lo que iban a mirar. Este asno, hermanos, todavía era pequeño. No en estatura, pero todavía necesitaba a su mamá. Estaba pequeño, no estaba así, no estaba entrenado todavía. Pero el Señor está sobre la naturaleza. Dice, verso 3, así que alguien dijera decir, el Señor los necesita y luego los enviará. O sea, ya hizo planes para tener este año, para que se cumpliese la escritura. Fíjate lo que dice el verso 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, verso 5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Hermanos, recuerda, Mateo siempre usa esa frase para que se cumpliese lo dicho. ¿Por qué? Porque el énfasis de Mateo, su evangelio es dirigido a los judíos para que ellos miran que Jesús es el Mesías porque Él cumplió todas las profecías escritas de Él en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no llegó Jesús sobre un caballo? Los romanos, cuando conquistaban a una ciudad, llegaban en caballo, los soldados con sus escudos brillando, temblaba la tierra, marchaban en orden para causar temor en el pueblo que iban a conquistar. Para que el pueblo no resistía cuando llegaba a Roma. Ellos querían que todos rindieran fácilmente mirando los caballos, mirando la multitud, mirando cómo marchaban, mirando los escudos, brillando la luz del sol. Pero Jesús entra sobre Jerusalén sentado sobre una asna. ¿Por qué? Porque cuando un rey llegaba en una ciudad sobre una asna, era un mensaje para los habitantes de esta ciudad. Y ese mensaje era paz. Era paz. Jesucristo entra en Jerusalén sobre una asna diciendo, yo soy la paz. Lo malo es, hermanos, que ellos van a rechazar esta gran oportunidad que Dios le está dando a su pueblo. Él está diciendo, yo vengo en paz.
La primera vez, hermanos, aquí el Señor entra en Jerusalén sobre una asna diciendo paz, pero en Apocalipsis, ¿cómo viene Jesús? Sobre un caballo. Sobre un caballo. Y dice que Él va a destruir a sus enemigos por la espada que sale de su boca. La palabra espada en griego en Apocalipsis, hermanos, no es la misma palabra que usa Hebreos. Cuando Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, se refiere, en hebreo se refiere a la navaja que usan para hacer cirugía. Muy filoso y muy exactos para sacar lo daño. Pero en Apocalipsis la palabra espada es machete. Nosotros mexicanos sabemos lo que es un machete. Pero tiene la idea de que para matar, hacer caer los enemigos. Aquí el Señor viene en paz, pero después va a venir, hermanos, obrando justicia, obrando venganza sobre todos aquellos que habían rechazado el Evangelio y sobre toda injusticia que el ser humano hace a otro ser humano, si es que no se arrepiente. Dice, otra vez voy a leer el verso 5, decir a la hija de Sión, Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti manso, sentado sobre una asna y sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Los discípulos, hermanos, pusieron la ropa que tenían sobre el animal para que Jesús se sentaba sobre la ropa, sobre los mantos. En el Antiguo Testamento, cuando ungían a un rey, lo hacían lo mismo. Los discípulos estaban diciendo lo mismo aquí a Jesús. Él es el rey. Él es el rey. Verso 8, y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Esas ramas eran ramas de palma, porque esos tipos de árboles crecen allá en ese lado del mundo. Esas ramas, hermanos, simbolizan victoria. Simbolizan victoria. En Cristo está ¿qué? La victoria. Recuerda lo que leímos el jueves en 1 Corintios 15. Pablo dice, en Cristo está la victoria, en Dios está la victoria. La multitud aquí adora a Jesús. Pero hay que tomar algo en cuenta, hermanos. La misma multitud que está adorando a Jesús van a ser la misma multitud que van a creer a los sacerdotes y van a gritar, crucifícalo, crucifícalo. La gente, hermanos, en un día nos quiere, para el otro día no nos quiere. Así es, así trabaja el ser humano. Por esa razón, hermanos, tienen que ser convertidos y no convencidos. Tenemos que orar, hermanos, que haya un movimiento del Espíritu Santo para que la gente realmente se convierte al Señor. Y cuando vienen problemas, cuando vienen cosas difíciles en la vida de uno, que seamos fieles a Dios. La única manera que usted y yo vamos a ser fieles a Dios es tener el poder del Espíritu Santo adentro de nosotros. Se me hace que es en 1 Timoteo 4, donde Pablo declara, yo sé en quién yo he creído. Pablo fue tentado varias veces de dejar fe en Cristo. Él sufrió mucho por causa del Evangelio. Aún en vez de los hermanos lo tuvieron que abandonar porque estaban persiguiendo muy feo a los cristianos. Y Pablo, como era un apóstol y él empezaba iglesias y fundaba iglesias, en veces no era fácil para estar con Pablo. Pero Pablo dice, yo sé que yo he creído. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el poder del Espíritu Santo en su vida. Y usted y yo, hermanos, vamos a seguir orando
que Dios derrama de nuevo, su Espíritu Santo sobre nosotros, su Espíritu Santo sobre la ciudad, sobre el valle de Yakima, sobre el estado, para que la gente se arrepiente y viene a fe en Cristo y no lo deja para nada. Es obra de Dios, hermanos, es obra de Dios. Siempre decía la hermana Zúñiga, la obra es del Señor, hermanos. Entonces la multitud empieza, que era muy numerosa. ¿Por qué era muy numerosa? Recuerda, estaban celebrando la Pascua, estaban preparando para celebrar la Pascua en Jerusalén. Verso 9, la gente iba delante, que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Hosana no significa salva ahora. Esa frase solamente era para el Mesías. Ellos lo entendían de otro modo. Ellos pensaban, sálvanos ahora de Roma. Sálvanos ahora de aquí en este mundo. Pero primero, hermanos, Dios quería salvar al hombre ¿de qué? De sus pecados, de la muerte, del poder del diablo que gobernaba sobre sus vidas. Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, el cántico del cielo, dándole gloria a Dios. Hosana, el Salvador ha venido, el Señor ha llegado, el Señor está aquí para salvarnos. Otra vez digo, ellos esperaban otro tipo de salvación. No entendían que era primero la salvación del alma, la salvación del pecado. Verso 10, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Qué sucedió cuando nació Jesús? Cuando llegaron los magos, se conmovió Jerusalén. ¿Por qué? Antes, hermano, recuerda, Herodes era un hombre muy no estable de la cabeza. Y cuando él se sentía que alguien quería tomar su trono, mataba a muchos. Y por eso se conmovió Jerusalén cuando entraron los magos buscando al rey que nació. Ahorita, hermanos, se conmovió Jerusalén porque ellos saben que con Roma no se juega. Los romanos llegaban y mataban a todos que trataban de sacar el yugo de Roma de encima. Y se conmovió Jerusalén diciendo, ¿quién es este? Hermanos, a los suyos vinieron, a los suyos no lo reconocieron, como dijo Juan el apóstol. Jerusalén, estaba el templo, estaban los escribas, los abogados de la ley, estaban los sacerdotes, deberían de estar explicando la palabra bien, pero no reconocieron el día de que Dios llegó ahí, el día que Jesús se manifestó, no le reconocieron. ¿Saben por qué? Porque no tenían fe. Regresaron a esos hombres ciegos. Ellos miraron claramente que ese Jesús era el Mesías, porque ellos aclamaron, Hijo de David. Ellos tuvieron la vista, pero en Jerusalén estaban ciegos porque no quisieron creer en el Señor. No quisieron creer en la palabra, en la profecía de que Dios era fiel en mandar un Salvador conforme lo que Él había dicho en Daniel. No lo reconocieron, lo rechazaron. ¿Quién es este? Verso 11, la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Verso 12, entró Jesús en el templo de Dios. Y esta es la segunda limpiada que el Señor da al templo. El apóstol Juan en su evangelio dice que cuando empezó su ministerio, limpió el templo, primero limpió el templo, y otra vez el Señor tuvo que entrar en el templo y limpiarla. Dice, vino Jesús en el templo y echó afuera a todos los que vendían y compraban. Los que compraban estaban culpables juntamente con los que vendían. Ahí dice, los que compraban y vendían, el Señor, dice, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Otra vez digo, la segunda vez que el Señor tuvo que ir y limpiar el templo.
nosotros como seres humanos en vez somos muy rebeldes y muy tercos. El Señor nos tiene que hablar una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Yo soy culpable. En veces me pongo terco, el Señor tiene que dar como un martillo para que yo pueda comprender. Ya me estoy haciendo más grande de edad, ya no quiero perder tiempo, hermanos, en desobediencia. Yo pido siempre al Señor, Señor, dame un corazón blandito y Señor, yo no quiero hacer las cosas a mi manera porque siempre fallo. Mejor dame un espíritu, como dijo el rey David, dame un espíritu recto en mí para que sea constante siempre en tu palabra. ¿Por qué el Señor se enojó? Vamos a ver el verso 13. Y les digo, escrito está mi casa. Él dijo, mi casa. Mi casa. ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre son unos. Él está aquí, hermanos, también refiriendo de lo que estaba escrito en Isaías. Mi casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Ellos estaban haciendo todo este ruido y estaban haciendo, no sé si es una palabra o no, estaban haciendo tranza a la gente. Estaban diciendo que los sacrificios que traían no eran buenos, que no era aceptable, tenían que comprar un sacrificio ahí y eran 20 veces más caro ahí que afuera. Y parte de las ganancias se compartían con los sacerdotes. Era algo muy, muy mal. Y lo peor de eso, hermanos, estaban haciendo todo este ruido en el lugar de los gentiles. Había un lugar para gentiles para ir y para orar a Jehová. Y no podían orar con tanto ruido que estaban haciendo. Y por eso el Señor se enojó. Y Juan dice en su evangelio que el celo de su casa me consumirá. Cuando alguien hace a alguien más tropezar, Dios no le parece bien a Dios. Dios quería que los gentiles pudieran llegar y dar sus peticiones en la presencia de Dios. Como lo estamos mirando aquí. Mi casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cuevas de ladrones. Y después que el Señor limpió la casa, lo bueno es, hermanos, que Dios es misericordioso. Dios no es como nosotros. En vez de nosotros no mostramos misericordia tan fácil, ¿verdad? Pero Dios es misericordioso. Después que limpió el templo, mira, vinieron a Él en el tiempo los ciegos y los cojos y los sanó. Cuando el templo está limpio, hermanos, Dios puede obrar. Pablo dice que nuestros cuerpos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si confesamos nuestro pecado, hermanos, y nos apartamos de ella, Dios va a obrar en nosotros. Dios va a moverse, Dios va a ayudarnos, Dios va a llenar nuestra vida de contentimiento, de paz y tranquilidad. Dios va a sanar nuestra mente, ¿verdad? Porque el diablo está ahí siempre recordándonos del pasado. El diablo está ahí siempre recordándonos de lo que alguien nos hizo. Pero si lo confesamos, hermanos, Dios va a obrar amor en nuestra vida. Quiero leer, hermanos, para ustedes. Escuchen, es que yo leo Isaías 43. Isaías Dios da por medio de Isaías una palabra tremenda aquí, hablando de cuando el Mesías iba a llegar. Fíjate lo que dice Isaías 43:8. Dice, sacar al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Hermanos, los ciegos, otra vez digo, eran los religiosos. La gente que sufría de estar ciego físicamente, como los ciegos en el capítulo 20, dijeron, Jesús, hijo de David, estos ciegos en el templo reciben el poder de Dios porque ellos podían mirar por fe que Él era el Mesías, que Jesús era el Mesías. Otra vez digo, hermanos, es importante que lo entiendan. Por medio de la fe en Cristo, usted y yo somos sanados, nuestros
tenemos la vista espiritual, tenemos entendimiento espiritual por medio de la fe en Cristo Jesús y en nada más. No en nosotros mismos, no en la denominación, no en la iglesia. La fe en Cristo solamente. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro todo. Él nos ama, Él nos perdona y Él nos limpia y nos transforma. Nuestra fe en el Hijo de David, en Cristo el Señor. Eso es la clave, hermanos. La clave es el fe en Cristo y nada más para ser restaurados. No en cuántos versos sabemos, eso viene después. Después de recibir al Señor y de tratar de conocer a Dios por medio de la palabra, viene después, pero no, hermanos, no por saber, nomás para saber. Fe en Cristo. Verso 15, pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo diciendo, sana, el Hijo de David, se indignaron. Ellos prefirieron estar ciegos en rechazando a Jesús. Dicen los muchachos, en muchachos más bien es traducido niños. Era común, hermanos, para los sacerdotes contratar a niños para hacer algunos mandados ahí. Y los niños, hermanos, estaban alabando a Dios, diciendo, Hosana, el Hijo de David, se indignaron. La simple fe que estos niños tuvieron en el Señor fue escrito en el Evangelio. Dios reconoció, Dios respondió a la fe que tuvieron estos niños. Y también, hermanos, Dios estaba usando a los niños a proclamar adoración ante los hombres mayores. Dice, me acuerdo cuando yo y Gary fuimos a Kenia en el 2018 y yo enfermé, se me pegó calentura. Yo no sé por qué me pegó calentura, pero me pegó calentura. Y las hijas del pastor Gabriel eran pequeñas, como de 10. Uno tenía como 9 o 10 años y la otra tenía como 7 años. Y ellas oraron por mí y así se me quitó la fiebre. Algo especial, hermano. Los niños cuando creen en algo, creen sin dudar. Y Cristo dice que usted y yo debemos de tener fe como niños, confiando perfectamente en la voluntad, en el Señor y en su palabra. Se indignaron, verso 16, y no oyes lo que estos dicen, y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños los que maman, perfeccionaste la alabanza, y dejarlos. Salió fuera de la ciudad de Betania y posó ahí. Verso 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viniendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se tocó la higuera. Luego se secó la higuera, perdón. Es cierto, cuando uno cumple 40 años, se le va la vista, se le está yendo la vista. La higuera, hermanos, simboliza Israel. Aparentemente se mostraban que llevaban fruto, pero no llevaban fruto. Tenían el templo, tenían los escribas, los fariseos que hacían un escándalo en el mercado, orando recio para que la gente les escuchara, qué tan santos son. Qué tan buenos la gente son. Y daban a la gente en público para que los hombres les miraran diciendo, qué hombre tan bueno eres. El Señor llegó a buscar fruto y no lo halló. Es lo que simboliza aquí. El Señor deseaba fruto de su pueblo y no halló y se secó. Y si estudian la historia, hermanos, después llegan los romanos y destruyen a Jerusalén. Y toda esa generación que rechazó a Jesús se murieron. ¿Sabes quién escaparon? Los cristianos. Los cristianos que estaban vivos cuando Roma llegó a Jerusalén, los cristianos
los cristianos huyeron de ahí porque el Señor les había dado la profecía que el templo iba a ser destruido. Rechazaron al Señor y no llevaron fruto. Verso 22, respondió Jesús, le dijo: de cierto digo que si tuvieses fe no solo haréis esto a la higuera, sino que si a este monte dijeras: quítate y échate al mar, será hecho. Todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibéis. Nos hay que orar por todas nuestras necesidades. Grande o pequeño, vamos a orar. No hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Si tienen hijos que están batallando con algo, sigue orando por su salvación. Sigue orando. Si están enfermos, sigue orando al Señor. Dios contesta la oración. Y más que todo, hermanos, hay que orar que Dios nos da avivamiento aquí. Todos los avivamientos que están sucediendo en otros lugares del país, hermanos, es un movimiento de Dios. Es un movimiento de Dios. Tenemos que tener uno aquí en el Valle de Yakima. Yo me acuerdo, hermanos, estaba yo chico, en los 80s, nací en el 82, pero ya en el 85 para arriba se sentía el poder de Dios cuando íbamos a la iglesia. No era así grande, así que la gente brincando, no, pero se sentía así. Dios estaba con nosotros. Y luego yo escuchaba testimonios de los hermanos que estaban trabajando en el campo y estaban alabando al Señor, así podando la uva, así trabajando, y Dios obraba gran milagros. Y necesitamos otra vez una fresca derramamiento del Espíritu Santo. Hay que orar por ello, hermanos. Hay que orar por ello. Toda Inglaterra, hermanos, toda Inglaterra, Dios obró avivamiento por dos viejitas que no dejaron de orar por el poder de Dios. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué horas son? No, vamos a ver si podemos terminar aquí. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras se enseñaba y dijeron: ¿con qué autoridad estas cosas y quién dio esta autoridad? Verso 24. Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestéis también os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, lo dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Igual cuando le dijeron: ¿es lícito pagar taxas o impuestos a César? Están aquí tratando de atrapar al Señor con palabras para poder condenarlo a muerte. Y fíjense cómo les respondió Jesús. El Señor va a sacar quiénes son ellos. Fíjense, verso 26. Pues si decimos de los hombres, tememos al pueblo. Tememos al pueblo. Un hombre, hermanos, que no tiene fe genuina en Dios, tiene miedo a los hombres. Porque tiene por Juan, por profeta. Vemos, hermanos, que ellos son cobardes y también hipócritas, porque no quisieron decir que lo que Juan tenía era de Dios. Verso 27, y respondiendo Jesús le dijeron: no sabéis. Y él también le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué feo es cuando el Señor le dice a uno: no te voy a decir. Recuerda cuál es el pecado que no tiene perdón. Es cuando uno sigue rechazando, y cuando ya el Espíritu Santo ya deja de tratar con uno acerca de quién es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor dice: yo te voy a decir, ya, ellos sellaron su destino, van a ser juzgados por rechazar a Él. Verso 28, porque os parece un hombre tenía 2 hijos, acercándose el primero dijo: ve, voy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro le dijo: de la misma manera respondió, dijo: Señor, sí, Señor, yo voy, y no fue. Verso 31, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
Hermanos, aquí el Señor está diciendo de que de decir que van a hacer algo y no lo hacen, no cuenta. En hacerlo es lo que cuenta. De ser hacedores de la palabra, no solamente escuchando, pensando que nomás escuchando vamos a ser bendecidos. Hay que ser hacedores de la palabra. Fíjate el tipo de la gente que sí fue a trabajar. Dice, los publicanos eran odiados por los judíos. Las rameras también no eran aceptables entre los judíos. Pero ellos sí se arrepintieron y recibieron el perdón y el amor de Dios. En el libro de 1 Samuel, si tienen oportunidad, leen 1 Samuel, hermanos, porque mucho lo que sufre el rey David es ejemplo de su hijo, el Señor Jesucristo, ¿va? El hijo de David. ¿Qué tipo de gente fue a llegar con David? Cuando David era perseguido por Saúl, si leen la lista de los hombres que van con el rey David, eran hombres con deuda, hombres así huyendo de la ley, hombres rechazados por la sociedad, y van con el rey David. Y después que David entra y toma el reinado, Dios los hace hombres valientes. Y ellos pelean las batallas del Señor. Y eran hombres fuertes que lograron obtener gran victorias. ¿Por qué? Porque simplemente fueron y se juntaron con David. Ellos creían la profecía de que Dios había escogido a David. Así como estamos leyendo aquí, este grupo de gente que estaban mal, simplemente creyeron que había misericordia en Dios mediante Jesucristo. Ellos sí fueron y sí hicieron la voluntad de su Padre. Qué bonito es, hermanos. ¿Por qué cantamos? Porque Dios es bueno, porque es misericordioso y porque Él nos perdona de nuestros pecados. No vamos a alcanzar a terminar el capítulo. Vamos a terminar aquí en el verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis. Juan el Bautista, aquí, hermanos, recuerda que Juan fue llenado del Espíritu Santo desde la vientre de su madre Elizabeth para el propósito de preparar el camino del Mesías. Pero no lo creyeron. ¿Quién no creyó? Los religiosos no creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Dios, hermanos, escoge siempre a lo más débil, lo más pequeño, ¿verdad?, del mundo para confundir al sabio. Dios muestra, hermanos, su gloria por aquellos que son rechazados, ¿verdad?, por aquellos que somos simples. Dios muestra, nos hace vasos de honra y de gloria porque le da el placer a Dios. Una persona que sabe que tiene problemas, hermanos, sabe que tiene problemas y ve su necesidad para que Dios le sana. Una persona que quizás crece en la iglesia y ha hecho todo bien por fuera, es muy difícil para que ellos vean su necesidad ante Dios. Hay que no ser así. Todos iguales tenemos necesidad. Siempre tenemos necesidad del Señor en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias, mi Dios Santo, por salvarnos, Señor. Gracias por el Evangelio, que es simple, Señor. Es muy simple que un niño lo puede creer, puede recibir la paz, Señor, que usted nos ha dado. Señor, ayúdanos, mi Señor Santo, a confiar solamente en ti. La obra que usted ha empezado en nosotros, lo vas a terminar, Señor. Y cuando aparezcas en las nubes, no vamos a estar avergonzados si es que estamos permaneciendo en ti, Señor. Que nuestra fe y confianza sea solamente en ti, Dios. Y que estamos bebiendo desde la fuente de agua viva siempre, Señor. Señor, usted conoce las necesidades de cada uno aquí. Señor, provee toda necesidad.
Yo pido por cada hermano y hermana aquí, Señor, que puedan descansar en tu gracia y misericordia. Es tu placer, mi Dios, a darnos más de tu reino. Llena nuestra copa que rebosa hacia afuera, mi Dios. Somos hechura tuya, Señor Santo, no de los hombres, somos hechura tuya, mi Dios. Señor, gracias por todo, mi Dios Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por la sangre del pacto eterno, mi Dios. Gracias, Señor, porque somos ciudadanos del cielo, Señor Santo. Somos peregrinos en el mundo, mi Dios. La honra y la gloria sea para ti para siempre.